Solo creer, solo creer, todo Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo Señor, creo en ti. Aleluya, amén, amén. En el nombre del Señor. Dios le bendiga, hermanos. En esta mañana damos gracias al Señor por este gran privilegio que Él nos permite ahora. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Versos del 1 al 3. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Padre, en esta hora estamos nuevamente delante de ti, Señor, para darte gracias por este gran privilegio, Señor. A pesar de el calor y estas cosas, aún así es un gran privilegio poder reunirnos para adorar tu santo nombre, Dios, para rendir a ti nuestro corazón. Danos gracia abundante y claridad en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestras almas, Señor, para que podamos entender las sagradas Escrituras. Nadie puede conocerlas si tú no se lo revelas. Así está escrito, Dios. Ayúdanos entonces en esta mañana y danos esa gracia
de entender, según tu voluntad, entender tu palabra. Padre, nos ponemos en tus manos con disposición de corazón. Ayúdanos a entender lo que tú hablaste por tu siervo el profeta. Nos ponemos en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vamos a concluir ahora este mensaje de las 70 semanas de Daniel, que para muchos es un enredo. Porque lo quieren hacer mentalmente, de acuerdo al intelecto y de acuerdo a muchas cosas que Dios no toma en cuenta. Porque Dios tiene su propio tiempo. Dios tiene su propio calendario. Dios tiene su forma correcta de hacerlo. Y como Él lo hace la primera vez, pues Él sigue haciéndolo así hasta el final, porque eso es perfecto. Entonces, así es con el asunto de las 70 semanas, que ya lo hemos visto. Se trata de fechas, de historia, de si ustedes se tomaron la molestia de leer lo que les dije que leyeran, pues de seguro han enriquecido su corazón, su conocimiento de la perfecta voluntad de Dios para los judíos y también para nosotros, ya que Israel pues es el reloj de Dios. Amén. Es el reloj de Dios que está funcionando hasta el día de hoy. Y hemos visto esas formas en que el hermano Branham dividió las semanas, las 70 semanas. Y él dijo, lo vamos a dividir en 3 periodos para estudiarlo, puesto que así fue como se lo expuso el ángel Gabriel, que habría primero 7 semanas y después 62 semanas. Y al final habría una última semana que se dividiría en 2 periodos o en 2 etapas. Y la mayor parte de eso ya es historia. Amén. Se cumplió exactamente como el ángel Gabriel se lo dijo a Daniel. Así se cumplió exactamente. No es alguien inventando historias, sino que la propia historia de los sucesos confirman que lo que el ángel Gabriel le dijo a Daniel es correcto. Amén.
7 semanas sería el primer periodo, que serían 49 años, un periodo de 49 años. Eso es historia y está registrado. El templo que había sido destruido por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que fue el que llevó cautivos a los judíos. Y el ángel dijo: estas 7 semanas, ese tiempo comenzará a contar desde el día en que el rey dé la orden para ir y reedificar Jerusalén. Y no solo Jerusalén, sino el templo, que es una de las cosas, hasta el día de hoy, una de las cosas más importantes para Israel. Israel aún ahora se vuelve loco buscando, tratando de encontrar el arca del pacto. Jamás fue encontrada. Entonces, aquel tiempo de reedificación se llevó esos 49 años. Entonces ahí es donde nos damos cuenta, dice el hermano Branham, que una semana, que son 7 días, en el calendario de Dios son 7 años. Amén. Son 7 años, porque la reedificación de Jerusalén y el templo se llevaron 49 años, cuando todo era ruinas, polvo, piedras. Pero ya sabemos cómo aquel hombre de Dios, que no recuerdo ahorita su nombre, que la Biblia no lo menciona como un profeta, pero es puesto en la lista de los profetas menores, Ageo, y déjeme ver si no creo que ustedes se acuerden, pero tienen permiso de acordarse de los profetas menores. Pues no recuerdo si fue Habacuc o uno de ellos, Nehemías. Él fue el que llevó de mano del rey la orden. Y sus contemporáneos fueron otros como Ageo, Esdras, que Esdras era un escriba, pero fueron hombres usados por Dios. Y en esa reconstrucción, usted sabe, siempre hay el opositor. Amén. En toda empresa de Dios existen gente opositora que se opone, que desean ver la destrucción en vez de una restauración. Y aquellos que se levantaron contra Ananías y Esdras, o Nehemías, y contra Esdras, contra Ageo, y todos los hombres que se dedicaron a organizar al pueblo para reedificar aquello que estaba destruido, pues fueron Sanbalat, Tobías y un árabe muy chismoso,
que le gustaba levantar falsos. Pues las características de esos tres personajes siempre existen en todas partes. Los chismosos, los que auguran fracaso, los que dicen que no se puede. Siempre existen personas así, pero gracias a Dios que habemos personas que creemos la palabra de Dios y que creemos que si Dios prometió una restauración, habrá una restauración y será hecho sobre lo que venga. Pasaremos por encima de eso, pero habrá una iglesia restaurada, una novia restaurada que presentar al Mesías cuando Él venga. De que la habrá, la habrá. Y Dios está trabajando en ello ahora mismo. Y yo quiero ser siempre uno de ellos. Que no se desanime, que no se acongoje, porque la influencia del mundo entra en la iglesia, porque los creyentes se vuelven miembros de iglesia y actúan solo con su propia mente. No debo desanimarme. No debe desanimarse usted tampoco, porque si no usted será como aquel Sanbalato, Tobías, o aquel chismoso árabe con palabras de desaliento y contrarias. Tiene que haber alguien que crea la palabra de Dios. Entonces el templo, a pesar de la oposición política y religiosa, a pesar de todo eso, y de ejércitos que vinieron nuevamente tratando de destruir lo que estaba siendo reedificado, pues aquellos hombres se mantuvieron, claro, con un pequeño pueblo detrás de ellos para defender esa restauración. Eso les llevó 49 años. Amén. 49 años. Siempre tenemos que tener mucha paciencia cuando estamos recomponiendo o restaurando algo. Debemos tener mucha paciencia, porque hay muchos muy alocados también, y a veces en vez de componer, descomponen. Entonces uno tiene que armarse de paciencia y creer lo que Dios dijo y mantenerse allí y esperar el resultado. El resultado será una restauración total para cuando Jesús venga. Amén. Y la palabra de Dios es mejor que visiones y profecías. Eso se me quedó bien grabado. Y estaba leyendo otro folleto donde el hermano Branham dice acerca de los dones y la palabra. Dice, cuando Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, y luego el diablo vino para tentarlo, el Señor Jesús no usó ni uno de los finísimos dones que él tenía. No usó ni un don para destruir el argumento y la tentación de Satanás. Lo que Jesús usó fue la palabra de Dios. Y le dijo al diablo, escrito está. Y el diablo, como es un atrevido, también decía, pero también está escrito. Y el Señor volvía a replicarle, escrito está, Satanás, a tu Dios honrarás y a Él solo servirás.
siempre usó la palabra de Dios, y grábeselo bien, siempre será la palabra de Dios, donde el poder de Dios aniquila y anula el poder de Satanás. Es la palabra de Dios. Amén. Porque habrá muchos con muchos dones, y en aquel día le dirán: no echamos fuera demonios, no profetizamos en tu nombre, pero por haber negado la palabra de Dios, el Señor les dirá: no os conozco, obradores de iniquidad, apartaos de mí. Pero Jesús usó la palabra para contrarrestar el poder del maligno, que también estaba usando la palabra, pero la estaba aplicando mal. Amén. El que estaba allí frente a él era el autor de la palabra. Lo que decía Satanás, pues el Señor ya lo sabía. Él fue el que inspiró, el Señor Jesús, Cristo, el Espíritu de Cristo, fue el que inspiró a los antiguos profetas. La Biblia así lo dice. Y el Espíritu de Cristo es el que debe seguir inspirándonos a nosotros hoy, porque no hay dos Espíritus Santos, solo hay un Espíritu Santo, y ese es el del ungido, el del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, solo estoy dando un resumen, pequeño resumen, para al final decir, porque el hermano Branham, cuando habló este mensaje, muchos se fueron creyendo que faltaba una semana entera, o sea, 7 años, para que concluya el trato de Dios con los hebreos. Pero es mucho menor que ello, y no podemos contarlos con el calendario que hoy nos rige, porque está todo torcido. Entonces, vimos también las 62 semanas. Esas 62 semanas, la Biblia guarda silencio. No dice qué pasó con Israel durante esas 62 semanas. Pero en la historia, porque existe una historia aparte de la Biblia es la historia sagrada, el trato de Dios con su pueblo. Amén. Pero hay otra historia, como la historia de Matamoros, como la historia de México, la historia, etcétera. La historia civil de cada nación. Existe una historia. Entonces, según la historia, porque eso quedó escrito, todo lo que los judíos vivieron durante 62 semanas, que fueron 400 y pico de años, que no hubo profeta. Creo que a eso se debe el silencio de la Biblia. Entre los dos testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues los separan 400 años, un poquito más, pero por decir números cerrados, hay una separación de 400 años. Entonces, allí están incluidas las 62 semanas, como dijo Gabriel. Y ya vimos que en esas 62 semanas, pues el reino de los gentiles principió con Nabucodonosor, el rey de Babilonia.
a quien Dios un día le quitó la mente humana y lo hizo vivir como una bestia en la selva y comiendo hierba como los bueyes, así lo dice la palabra de Dios. Sus cabellos crecieron, sus uñas, todo no era la imagen de un hombre natural, cuerdo, sino la apariencia de un demente, de un loco, sin un razonamiento, sino que vivía simplemente como una bestia. Si a nosotros se nos quita el razonamiento, empezamos a vivir como un animal. No nos importa si andamos desnudos por la calle, si comemos del bote de la basura. No hay conciencia de eso. Simplemente que la mente esté un poco fuera de sus cabales y el hombre vivirá como una bestia. A Nabucodonosor, porque él se envaneció y creyó que con su poder, que con su fuerza, él había edificado la gran Babilonia y la había hecho tan hermosa que los jardines de Babilonia todavía se mencionan entre las maravillas del mundo. Creo que ya no existe nada de eso, pero todavía es contado como era contado. Me parece que ya no es contado porque ya no existen. Los jardines babilónicos, los que tenían en los balcones de sus castillos, eran algo impresionante. Y toda esas cosas, toda esa grandeza y esa riqueza y su dominio sobre las demás naciones lo llenaron de orgullo, de vanidad. ¿Quién construyó esta gran Babilonia? Y se alabó a sí mismo y no le dio la gloria a Dios. Tenga cuidado, dele la gloria a Dios por lo que tiene. Si es poquito, dele la gloria a Dios. Usted no se lo merece, ni yo tampoco. Nadie merece nada, sino la muerte, la crucifixión. Pero Él murió por nosotros. No debemos envanecernos ni creernos más grandes que otra criatura terrenal en el terreno humano. Nunca se crean más, porque nunca lo serán. Siempre serán seres humanos, animales con raciocinio. Eso es lo que somos. Según la ciencia, somos animales con raciocinio. Entonces, pues que no se nos olvide que lo que tenemos se lo debemos a Dios. Alguno de ustedes llega a decir, pues yo no tengo nada, y lo que traes puesto, ¿qué? Dale la gloria a Dios que no andas encuerado. Dale la gloria a Dios por lo que tienes. Amén. Y no te creas más que otro, porque Dios te reprende y te puede hacer vivir como las bestias, como los animales. Conozco personas que se enaltecieron tanto que su razonamiento fue quitado o fue tergiversado y terminaron viviendo como pordioseros en las propias calles de su pueblo, donde los conocieron como ministros o como miembros de una iglesia, que profetizaban, que hablaban lenguas. Todo eso es bueno, pero siempre hay que darle la gloria a Dios. No se glorifique a sí mismo, no se sienta más listo y más abusado que los demás, porque Dios
sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Él sabe cómo hacerlo. ¿Por qué cree que me tiene a mí tan humildito sirviéndole? Porque lo conozco y Él me conoce. Dios, ayúdame a mantenerme, cuando menos, lo menos que puedo hacer es decir solo lo que tú has dicho. Ayúdame a mantenerme en eso, hablar solo lo que tú has dicho. Y perdóname mis errores, mis fallos, todos los días lo hago. Usted cada y cuando, para ganarme, usted dice, no, yo cada ratito, oiga, pues ya párele. Pues ya párele. Pero sí todos los días, cuando menos antes de cerrar los ojos, sé misericordioso. Y si hay algo que no te he confesado y escapa de mi mente, perdónalo, Dios. Lávame con tu sangre. Si esta es la última noche que yo pueda elevarme hacia ti. Amén. Que si no voy a despertar, ¿qué importa? Pero que tu sangre me lave, me limpie. Quiero estar contigo. Amén. Pero nunca sentirnos más que otro. Eso es vileza. Somos seres humanos, pecadores, que en nuestro tiempo pecaminoso fuimos chismosos, argüenderos, peleoneros, borrachines, presumidos, presumidas, mitoteras, mitoteros, alcahuetes. Fuimos lo peor del mundo. Amén. Pero la gracia nos rescató. Y ahora lo que somos, se lo debemos al Señor Jesucristo. Amén. Pero Nabucodonosor, él se alabó. No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi fuerza y etcétera, etcétera. A Dios no le gustó. Tenía su pie puesto sobre el cuello de los hebreos. Había destruido la ciudad santa y el templo de Dios. Se habían saqueado el templo, se habían llevado los vasos de oro y todo el utensilio de oro que había, y habían puesto en ruinas la santa ciudad. Es cierto, Dios le llamó a Nabucodonosor mi siervo, porque lo iba a usar para azotar a Israel, para azotar a su hijo. Pero nunca le dijo a Nabucodonosor que él era su hijo, era su siervo. Y debería haber tenido un poco de respeto. Amén. Aquel lugar donde la gloria de Dios bajaba, donde la presencia de Dios reposaba. Pero no, él se ufanó de todo su poder y toda su autoridad. Era el inicio de la era de los gentiles. Así es catalogado el reino babilónico, poniendo sus pies sobre el pescuezo de los hebreos. Cuando Israel fue liberado, ya no era Nabucodonosor ni era su hijo, era Darío. Darío el persa era otro rey. Entonces, después de Darío, vinieron muchos reyes más y muchos reinos. E Israel estuvo bajo el dominio. De allí para adelante, siempre estuvo bajo el dominio de otros reyes.
los 400 años de silencio de la Biblia entre Antiguo y Nuevo Testamento solo se registra en la historia la servidumbre, Israel como servidumbre de otros reinos que ya lo hemos explicado también. Bueno, hasta los griegos fueron una potencia mundial que tuvieron dominio sobre todas aquellas naciones, incluyendo a Israel, hasta que entró Roma. Roma venció a los griegos y por lo tanto tomó bajo su dominio todo lo que Grecia o los griegos habían dominado. Solo le estoy dando un poquito de historia a grandes rasgos. Pero si ustedes, muchachos de secundaria, ponen atención y leen la historia, pues encontrarán mucho de esto que yo les estoy diciendo. Es historia universal. Entonces, bajo ese dominio de Roma, se cumplieron las 62 semanas, según los datos que también ya vimos el viernes. Las cuentas que el hermano Branham hizo a través de enciclopedias y todo eso, y tomando en cuenta el calendario de Dios, que es el calendario profético, que consta de 360 días al año, 30 días por mes, no 31, ni 28, ni 29, sino de 30 días exactos. Y entonces ya sabemos por qué vino la confusión en los calendarios. También la ciencia lo explica por los grandes cataclismos que hubo, incluyendo en ellos el gran diluvio que cubrió la tierra, porque la Biblia dice que cubrió la tierra. Otros incrédulos dicen que solamente fue anegado la parte donde había gente y no todo el mundo, puesto que el propósito de Dios era acabar con la raza humana. Pero no, tenemos que creer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que fue un diluvio universal, que en todo el mundo, que fueron abiertas las fuentes de abajo y las fuentes de arriba. Y el globo, la tierra, quedó totalmente inundada. Entonces, cuando bajó el agua y esas cosas, quedaron formados los grandes glaciares, y quizás por el peso del agua y todo eso, los científicos saben que la Tierra en su principio, su eje imaginario, un eje central, estaba en forma vertical con relación a su posición al Sol. Pero después de esos cataclismos, la Tierra quedó inclinada, cambiando así la posición de las estrellas y cambiando, por lo tanto, el calendario astronómico. Entonces, pues ya vimos el calendario juliano, que nació del calendario astronómico. Luego el calendario romano, que es el que nos rige todavía, que nació del calendario juliano. Pero Dios tiene su propio calendario. Amén. Y si Dios lo usó en el principio para profetizar, Él lo seguirá usando hasta el final. Él no tiene por qué cambiar su calendario. Amén. Entonces,
en esos 62 semanas, que vienen siendo en realidad 69 por las primeras 7, cuando Jesús vino, porque la Biblia dice después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. ¿Me permiten acabar temprano ahora? ¿Sí? Bueno, eso es lo que estoy queriendo hacer. Ya me siento bien de mi pie, que me molestaba mucho, que el aguijón de gallo, ¿cómo le llaman? El espolón de gallo, y que quién sabe. Bueno, yo también he leído sobre de eso, pero gracias a Dios que no hubo necesidad de ir con ningún médico, porque pues luego quieren abrir, luego allí. Y mejor oramos a Dios y buscamos una mejor manera, quizás más retardado, pero estoy bien de mi pie, gracias al Señor. No hay quejumbres. A este se le va la voz de vez en cuando, por eso tengo que repetir a veces. Entonces, realmente cuando el Mesías vino, cuando Él apareció en público, habían pasado 62 semanas después de las 7 semanas que fueron para reedificar el templo. Y pues no he hecho cuentas, pero ya las hicimos. Y el profeta las hizo primero por nosotros. Dice, me estoy acordando de un hermano, cómo me mandó una camioneta llena de enciclopedias antiguas, que traían toda la información de calendarios antiguos y de calendarios modernos hasta ese tiempo. Dice, se imagina, pues ¿qué va a hacer un ignorante como yo en medio de tanta enciclopedia? Pero el hermano Branham era un estudioso, era un investigador, aparte de ser un gran profeta, era un gran estudioso de la historia bíblica y de la historia de Israel y de los reinos que hubo en esos tiempos antiguos. Pienso que el hermano Branham era un hombre que se extasiaba leyendo la historia de los pueblos de aquellos tiempos y leyendo la historia de Israel y leyendo la historia de la iglesia. Era un gran estudioso. No era como algunos ministros que no quieren ni leer un diccionario. Pueden comprar carro, pueden comprar camioneta, pueden comprar esto, pero un diccionario no lo compran. Deberíamos de hacerlo. Deberíamos de hacerlo. Para que nos quite un poco la ignorancia sobre nuestro propio idioma. No, un diccionario no nos da revelación, pero nos da conocimiento sobre nuestro propio idioma. Y si hallamos una palabra escrita en la Biblia o en los folletos, una palabra que no conocemos, vamos inmediatamente al tumbaburros, así le dicen a los diccionarios, y leemos y nos damos cuenta de qué está hablando la Biblia. Bueno, esa ha sido mi costumbre por muchos años. Cuando menos tenía un diccionario
escolar, cuando menos, desde antes de ser cristiano, porque yo era un rotulista. Entonces tenía que andar haciendo rótulos en los negocios. No había ahora, no había como hoy, que se hacen a través de computadora, mucho más fácil. Antes había que hacer los dibujos a mano y las letras a mano, y se necesitaba, a pesar de que yo tenía 13 o 14 años cuando empecé a trabajar de rotulista, sabía que debía de hacerlo con buena ortografía. Y eso me obligaba a comprar un diccionario escolar, porque veía cada anuncio. Oh, terrible, hermano, terrible. Con una C en lugar de S o viceversa. No me gustaba que mis rótulos fueran a ser con esos semejantes errores gramaticales. ¿Se imagina pues un anuncio que va a quedar pintado y luego con errores garrafales? No me gustaba. Quería hacer siempre un buen trabajo. Y cuando me convertí, pues seguí conservando ese diccionario. Pero luego había palabras que encontraba en la Biblia que no estaban en ese diccionario. Era para escolapios, para de primero a sexto año. Entonces yo ya necesitaba uno de secundaria o de preparatoria para entender muchas palabras de la Biblia. Eso me obligó a comprar un mejor diccionario. Y luego, pues llega el mensaje y encontramos más abundancia de palabras, pues a comprar otro diccionario más avanzado. Pues aquí el mejorcito que puede hallar uno son los de Larousse, o una enciclopedia de varios libros, y yo tengo todo eso, y todavía libros completos para seguir aprendiendo la gramática de mi propio idioma. No para saber más que usted, para entender lo que yo estoy leyendo. Amén. Para entender lo que yo estoy leyendo. Eso es el fin. Si usted agarra un libro y quiere desplegarlo aquí para que todos sepan que usted es el mero, pues está mal la cosa, está mal el asunto. Siempre debemos hacerlo para un beneficio propio primero, y luego pasar ese beneficio pues a las personas que nos oyen. Entonces, porque me pasó una vez en México, siempre nos critican a nosotros los norteños como gente burra, gente inculta, gente mal hablada, etcétera, etcétera. Y entre los mismos hermanos. Y les jugué una trampita. No sabían ni una jota ni una tilde sobre gramática. Les hablé con pura gramática de la que yo aprendí hace 50 años. Hermano, ¿no entendieron? Les dije, ¿entendieron? Díganme la verdad si entendieron lo que les dije. Yo sabía que no habían entendido, pues sí, sé cómo se las gastan en las secundarias. Ahora les enseñan de todo menos gramática. Dijeron, la verdad, pues no entendimos. Pues ¿qué van a entender? Les dije, si les hablé con todas las reglas de la gramática. No conocían las reglas de la gramática y ya eran universitarios. Pues yo digo que a lo mejor eran de los más burros, porque por mucho que
Pues un universitario ya, yo creo que sabe mucho más palabras que uno de secundaria. Yo solo estudié 2 años de comercio, pero eso eran números. Pero siempre me gustó la gramática. Bueno, les dije que quería terminar temprano. Solamente los estoy tratando de impulsar a que estudien su propio idioma y lo aprendan para que cuando lean la Biblia entiendan lo que están leyendo. Yo todavía estoy estudiando y ya tengo 70 años. Bueno, 71 para no quitarle años como algunos que estoy mirando. Entonces, esos 69 semanas, pero estaba dicho que después de las 62 semanas se quitaría la vida al Mesías. No dice que durante las 62, sino después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y de acuerdo a los cálculos, tomando en cuenta lo defectuoso de calendarios y todo eso, entonces da exactamente los días de 62 semanas después de que se cumplieron las 7 de restauración de Jerusalén. Entonces da la fecha exacta cuando terminan las 62 semanas. Entonces aparece el Mesías, es decir, en público. No diciendo yo soy el Mesías, todos vengan, no, sino que Él empieza su ministerio después de las 62 semanas. Y allí es donde está el enredo para muchos. Pero qué bueno que un profeta vino y nos sacó de ese enredo. Entonces, la predicación, el ministerio del Señor Jesús duró 3 años y medio, que es la mitad de la última semana, de la semana 70. Ya habían pasado un periodo de 7 semanas, luego pasó el periodo de 62 semanas y se presentó el Mesías. Antes lo hizo Juan el Bautista, el precursor, pero inmediatamente después, el mismo Juan presentó al Mesías. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Empezó entonces la última semana. Amén. Se lo estoy explicando para que cuando usted lea las 70 semanas que quedaron escritas aquí, no se vaya a confundir. Allí habla de una semana. Pero ahorita le voy a dar lo que el mensajero habló después de la revelación de los 7 sellos, que es una cosa pequeña lo que dijo, pero es suficiente para entenderlo. Amén. Entonces, el ministerio del Señor Jesús duró 3 años y medio. Primero se preparó 30 años. Palabras del hermano Branham, que yo las creo. Se preparó 30 años para un ministerio de 3 años y medio. ¿Se imagina? Juan el Bautista igual. 30 años
para un ministerio que iba a durar muy poco tiempo. Y nosotros, pues nos convertimos o tenemos algunos 2, 3 años y ya creemos que sabemos mucho. Pasan 15, 20 años, no, pues yo ya soy un erudito. Pero yo les digo que no, porque yo ya tengo 50 años en el ministerio. Creo que no estoy preparado para ir a todas partes. Cuando fui al Congo le dije a Dios, ¿por qué? ¿Por qué no me mandaste cuando yo estaba más joven? Una respuesta sencilla de Dios: porque no estabas listo para ir. Santo Dios, dije, porque no estaba listo. ¿Y usted piensa que ya está listo? No se equivoque, hermano. Yo creo que me moriré y siempre sabré que no estuve listo para muchas cosas. Amén. ¿Sí lo están entendiendo los predicadores también? No, hombre, pues yo ya con 30 años predicando y ya soy, no, yo soy capaz de aquí, no, mentiras, mentiras. Cuando te mande el Señor, si te llega a mandar, me dices lo que quieras, si no te tiemblan las piernas y deseas desmayarte allí para que te saquen, para que te saquen de ahí. Esa es mi experiencia como predicador. Amén. Si no vas a jugar, no vas a agarrar un folletito, el que te da la gana. Ah, pues con esto que les diga ya no, si no vas a eso. Tienes que ser un ministerio definido, bien definido, con una real certeza de que Dios te manda allí y que Dios quiere que hables esto y esto y esto más. Y vas a ir a hablarlo y dispuesto a que te corran. Si no vas dispuesto a eso, quédate en casita, hijo. Tus hijos te necesitan más. Tus hijos necesitan más tu apapacho que aquella iglesia, las palabras que les puedes decir de ti mismo. Esa fue mi experiencia. Pero él me dijo, me respondió inmediatamente, no estabas listo para venir. 65 años, Señor, y todavía no estaba listo. ¿Y usted cree que está listo? ¿A los predicadores? ¿Creen que ya están listos para mandarlos a...? No, no se engañe a sí mismo. No se engañen. Han ido muchos, pero con un espíritu de turista, solo para ir a conocer, solo para ir y venir y presumir, fui al Congo, pero fueron sin responsabilidad, sin nada, solo a hablar algo, cualquier cosita para salir del apuro, pero el afán de ellos era que todos supieran que fueron al África. Nunca me llevó a mí al África semejante razón. Y todavía estoy patinando para ir la tercera vez. Se me debería de hacer más fácil. Pero como ya sé a lo que voy, se me hace más difícil. Se me hace más difícil ir la tercera vez. Yo digo, Señor, si tú no me mandas, te doy gracias como quiera. Gracias por no hacerlo. Yo sé que la vejez, que la debilidad del organismo, ese no es problema para ti. Tú das fuerzas al que no tiene ningunas. Y luego van más quejumbrosos por los más jóvenes, los más fuertes. Ay, me dio jaqueca. Ay, me dio esto. Te hubieras quedado en la casa mejor.
Pero el Señor, 30 años preparándose para un ministerio de 3 años y medio. Amén. Y Él era Emmanuel, Dios manifestado en carne. Estaba aprendiendo, dice la Biblia, Él estaba aprendiendo obediencia. Aprendió obediencia, obedeciendo su propia palabra. Como un hombre, él obedeció su propia palabra. Amén. Ay, Señor. No estoy cansado. No vayan a pensar, el hermano va a dar el costalazo de repente. Eso quisiera yo, pero no, todavía no. Ni anden pensando que ya mero me muero, porque yo me lo voy a cafetear a usted. Se lo advierto. Si está pensando que yo me voy a morir pronto, le advierto que yo voy a ir a su sepelio y me voy a echar una taza de café caliente. ¿Sí? Para que no ande pensando que ya mero me muero. No le ha sido dado a usted decir cuándo me voy a morir. Así es que ni batalla en su mente, ni ganas tengo. Y ya sabemos que no es por ganas. Cuando el día se llega, estemos donde estemos, riéndonos o cantando o predicando. Llegándose el momento, se corta el hilo y a llorar los que se quedan. Entonces, andan poniendo en mi casa aire central. Yo no quería hacerlo. Claro, con un crédito del hermano Díaz. Aire central. Y yo dije, ¿para qué voy a gastar en eso? Pero luego pensé, pues hombre, si estoy pagando mi tumba, en abonos estoy pagando mi tumba, para que ustedes no batallen cuando yo dé el costalazo, estoy pagando mi tumba. Pues ¿por qué no voy a pagar en abonos también un aire central y para vivir cómodo mientras estoy en casa? No, sí, pónganme, le dije a Benito Chico y a Tachín, pues que eran los que más me animaban a hacerlo. Yo no sé si esto despierta envidia o alguna cosa en otro, que no debería de serlo. No debería de serlo. Pero, pues discúlpenme, no es mi intención, ni estoy jugando carreras con nadie. Solo estoy tratando de vivir bien y durar un poquito más, quizás. Pero yo no estoy compitiendo con nadie. Esta mugre de teléfono yo creo hay que echarla a la basura. Se va, se corta y se viene, se corta y se viene. Y si me disculpan, creo que lo voy a hacer ahorita. Voy a bailar arriba de él. Pero después de que termine. ¿Qué dijeron? Ya se enojó el hermano. No, pero no está uno hablando a gusto, se corta y se viene, se corta y se viene. Pues hombre, hay que tener aquí uno bueno. Entonces déjeme concluir, hermano. El Señor principió su ministerio cuando terminaron esas 62 semanas, porque estaba dicho que después de las 62 semanas, dijo Gabriel, el ángel, se quitará la vida al Mesías.
Entonces, si después de las 62 semanas se iba a quitar la vida al Mesías, entonces sería dentro de la última semana, en el tiempo de la última semana. Entonces, aquí les voy a dar esta pequeña parte que habla el mensajero después de haber predicado los 7 sellos y en las preguntas que le hicieron. Esa fue una de ellas, que si faltaba una semana, o sea, 7 años, o si faltaban 3 años y medio, la mitad de una semana. Y le preguntaron cuándo fue confirmado el pacto de Daniel 9:27 por una semana. Y el mensajero dice, y yo le creo al mensajero, porque fue un hombre vindicado por Dios, y no ha habido otro como él. Y en realidad ni lo habrá. Él fue un mensajero a la edad. El pacto fue confirmado en la mitad de una semana, cuando Jesucristo estaba sobre la tierra predicando a los judíos. Él nunca fue a los gentiles y hasta les dijo a sus discípulos que no fueran a los gentiles. Amén. Él vino solamente a los judíos. Entonces eso estaba dentro de la última semana. Dios estaba hasta entonces tratando con los judíos. Y él predicó por 3 años y medio, o sea, la mitad de la semana 70, como Daniel dijo que lo haría. Y si usted sigue leyendo otras partes, en estas preguntas y respuestas, y en otras más, pues hay un libro completo sobre preguntas y respuestas. El hermano Branham sigue diciendo que la mitad de la semana ya pasó y que solamente quedan 3 años y medio, que son los años exactos, lo que leímos en Apocalipsis 11. Entonces, dijo Juan, me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses en el calendario profético? Exactamente 3 años y medio. Amén. Y daré a mis 2 testigos, que serán Elías y Moisés. Les daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. 1260 días vestidos de cilicio,
¿Cuánto es 1260 días? 3 años y medio en el calendario profético, que son de 30 días por mes. Dios sigue usando en el Apocalipsis el año profético, no el romano, ni el juliano, ni el astronómico. Es su propio calendario. Él no tiene por qué cambiarlo. Su calendario es perfecto. Y todavía la naturaleza nos sigue enseñando el calendario perfecto de Dios. Aún en la menstruación de las mujeres, el profeta lo dice en el mensaje. Son meses de 30 días, 30 días, 30 días. Así es que, hermanos, esto es lo que el profeta habló sobre las 70 semanas de Daniel. Queda una mitad de la semana. Entonces, ¿cuándo empezará a contar la última mitad de la semana? Cuando la novia sea levantada. Amén. Cuando la novia sea levantada, Dios se vuelve inmediatamente a los judíos. Y el hermano Branham le da una exhortación a un predicador. Usted sabe, predicadores con la tentación de sobresalir, de ir y predicar a los judíos. Aún uno que estuvo en este mensaje y que después se volvió a las borracheras y a todo eso, pero aún así él dice que él es el ángel fuerte. Pues ni tan fuerte, pues el vino y quiere puro vino nuevo, bueno. Quiere que los demás le compren al ángel del Señor, que es Él, vino bueno. Y vino el mensajero de Él y le dijo a esa iglesita que le había comprado un vino rascuache. ¡Qué bárbaros!, dice. El ángel del Señor se enojó. Le hubieran comprado un vinito más bueno, dice. Pues ¿cómo le compraron ese vino? Ese vino, hermano, es verdad, hay video de eso. ¿Cómo le compraron al ángel del Señor ese vino tan corriente? Dice. Se enojó el ángel. No, dice, cuando él venga o le manden algo, mándele un vino nuevo. ¿Usted cree que ese espíritu sotaco va a hacer algo para Dios? Da lástima, porque yo lo conocí en su juventud y era un buen predicador. Pero luego se van al desierto a ver qué Dios le revela. Dios ya no tiene nada que revelarte, Dios ya lo reveló a través de su mensajero. Y nosotros necesitamos simplemente humildad para reconocer que nosotros solo somos eunucos del rey y que no traemos simiente propia, sino la simiente de Dios, que es su palabra. Y la palabra de Dios para nosotros es estas cosas que Él ha hablado a través de un profeta, que no son cosas fuera de la Escritura, sino la Escritura revelada y los misterios escondidos, sacados a luz para que usted y yo los conozcamos. Pero todavía hay ministros que no le es suficiente el mensaje,
y sacan cada burrada que da vergüenza decir, pues son ministros del mensaje. Creo que todavía hay una gran tarea que hacer. No sé si yo podré tomar parte en esa tarea. Invitarlos a que regresen al mensaje original. No sé si yo tomaré parte de eso. Ya estamos veteranos. Pero Juan, pues ya tenía más de 80 años cuando estaba recibiendo el Apocalipsis. Otros tienen más de 80 años y todavía andan predicando. Digo, Dios, pues si me das un tiempecito para invitarlos a que regresen al mensaje original. Porque la verdad, pues el remanente siempre es poco. Es lo que queda de una gran cosecha. El remanente es lo que queda. Y son pocos. Por eso no me canso de exhortarles duro a los ministros de aquí. Que se dejen de tonterías, de creerse algo grande, porque así Dios no los puede usar. Tienen que regresar a la humildad, a la sencillez, a declararse ignorantes delante de Dios para que Él pueda enseñarles. Y nunca piensen que ustedes merecen esto o merecen lo otro. Usted y yo merecíamos la cruz. Y todavía, solo que la gracia nos cobija. Pero nunca anden pensando que usted es mejor que el otro y mejor que el otro. Es una cosa indispensable reconocer el ministerio de cada uno y llenarse de ese Espíritu Santo para que este mensaje prevalezca. Yo sé que si ustedes se preparan o no se preparan, este mensaje va a prevalecer hasta que Cristo venga. Siempre habrá alguien que se levante con ese espinazo, no para regañar gente, sino para decir lo que el mensajero ha dicho. Una cosa es regañar gente y otra cosa es exponer lo que Dios ha dicho. Amén. Eso pues me anima un poco saber que Dios no se quedará sin lámpara sobre la tierra, que habrá sus ministros, y no en esta iglesia, porque se hicieron chocantes y vanidosos y fastidiosos y engreídos, y Dios nunca los podrá usar de esa forma. Sé que en algún lugar algún guarachudo se rendirá a Jesucristo y predicará este mensaje tal como fue dicho hasta que Jesús venga. Habrá alguien dispuesto a crucificarse con todo y familia para ir y decir lo que Dios ha dicho. Los hombres, a mí me dan ganas todavía. Amén, eso me emociona, me llena de euforia saber que todavía tengo fuerzas para hacerlo. Pero disculpen que les hable así, ministros, pero tengo que sacudirles la conciencia. Déjense de fantochadas y humíllense a Cristo. Y vayan y pregonen siempre lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado. Salga de su rincón hediondo y apestoso. Salga de ese rincón. Si se cree ministro de este mensaje, salga a predicar. Pide la guianza y la dirección de Dios, porque se está enlamando usted solo allí encerrado, enterrado. Amén. Hermano, pues yo veo el tiempo que estamos viviendo y no es mucho tiempo. Y nosotros somos los indicados para llevar este mensaje y mantenerlo virgen como Dios lo ha hablado.
Es cierto que ya tiene 50 o 60 años que el mensajero se fue, pero Jeremías tenía 70 años de haber profetizado, y Daniel, para Daniel, él estaba vigente la palabra de Dios. Oh, el mensaje no envejece, ni pasa de moda, es la palabra de Dios. Amén. Pues Dios, ayúdame, si yo tengo que salir y hacerlo, saldré y lo haré. Amén. Creo que todavía hay suficiente unción para hacerlo. Que Dios nos ayude, ministros, y salgamos de ese letargo de muerte, de ese mar de pretextos. Pero si no es llamado, no se atreva a hacer algo a lo cual usted no fue llamado. Pero si dice que es llamado, ¿qué está esperando? ¿A quién espera? Amén. ¿A quién esperan? Tengo miedo de dejar, no quiero dejar mi esposa, mis niñitos. Yo lo hice y aquí estoy. Sí, yo lo hice, Él me mantuvo con todos hijos y familia. No con todas las comodidades como hubiéramos querido, pero Él nunca nos prometió eso. Él solo dijo que Él estaría con nosotros y cuidaría de nosotros. Y todavía sigo creyendo lo mismo. Amén. Que Dios es Dios, ayer y ahora, y por todos los siglos. Él es el mismo Dios que conocí hace 60 años. Dios les bendiga, iglesia, no se espanten. Pero esto viene para sacudirnos, salir de nuestra modorra. Y si ustedes no quieren seguir este mensaje, Dios tendrá quien lo siga de todas maneras. No se preocupe. Ay, si ya no vengo, ¿quién va a ocupar mi silla? Dios traerá a la prostituta de por allá y la sentará allí. O sentará ese marihuano allí y lo convertirá a él. Y ocupará el lugar de príncipe o de princesa que usted no supo cuidar. Dios lo hará, porque he visto que Dios lo ha hecho, aún en esta misma iglesia. Amén. Pues Él lo seguirá haciendo, Él no cambia su plan. Póngase de pie, hermanos. Que el Señor les bendiga y les ayude. Después, detallitos que todavía quedan, como la guerra de Armagedón, que sucede después de la gran tribulación, lo que sucede durante la gran tribulación y culmina con la guerra de Armagedón. Pues todavía hay mucho que hablar, que platicar. Pero vigile a Israel, si usted quiere saber qué hora está viviendo. A mí no me importa que usted tenga 40, 50 o 60 años de ser cristiano o cristiana. No, no le estoy hablando de eso. Porque hay muchos que han muerto como miembros de iglesia y sabrá Dios dónde estarán. Que solo sirvieron de estorbo en la iglesia y de contrapeso, y no sé dónde estarán, francamente. Amén. Le estoy hablando de ahora, de hoy. Hoy es el día. Hoy es nuestro día. No espere usted avivamientos. Dijo el profeta, los grandes milagros van a suceder en la gran tribulación con los judíos. No está escrito nada para la novia en el tiempo del fin, excepto el rapto y la resurrección de los muertos. Hermano, ¿qué más queremos? Amén. Y hay que prepararnos para eso. Si alguien profetiza, habla lenguas, tiene dones de esto, puede tenerlos.
puede tenerlos, pero no ponga su confianza en ellos, porque el diablo puede imitarlos también. Pero usted confíe en la palabra, en lo que Dios ha dicho. Su palabra está empeñada y Él lo cumplirá. Padre, en esta hora te damos gracias. Muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Ahora, Señor, nos disponemos a ir rumbo a nuestros hogares. Te ruego que tu palabra siga lidiando con cada persona, Señor. Mientras no suceda el rapto, tú estarás lidiando con este pueblo llamado de entre los gentiles. Padre, apercibe nuestros corazones y danos humildad y sensibilidad hacia tu palabra, Dios. Muchas gracias te damos, Padre, cuando vayamos a nuestros hogares, que tu ángel acampe en derredor nuestro y nos guarde y nos defienda y nos libre de todo mal. Padre, nos encomendamos a ti, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Llegaron